problemas técnicos. Ya la siguiente rueda ya la sabremos superar todo. Bueno, vamos como todos los años a ver la revisión del anuario de los años de los datos de 2008. José Luis García Fuentes, director general de España, bueno, pues hará una breve semblanza ahora, y José Ramón Díaz, que es el responsable del estudio, es quien va a hacer la presentación. Yo creo que ya algunos seguramente le conocéis, que el año pasado ya era responsable, ya le conocéis. Ahora con José Luis. Buenos días, gracias por venir otro año más. Ya sabéis la mecánica de lo que contamos. Estamos en resumen del año. Si queréis más datos, siempre al final hacéis preguntas o independientemente podéis tener más información de los mercados que más os interesa. Este año es un año bastante especial, es el año de crisis. Siempre nos hemos contado la historia de España un poco diferente a la del resto de Europa. Éramos uno de los países más grandes de crecimiento. Teníamos unos crecimientos cuando otros países estaban prácticamente con crecimientos vegetativos del 1 o del 2%. Hasta septiembre, por ahí, el mercado parecía que no pasaba nada. Teníamos una crisis inmobiliaria y de pronto se ha abierto el cielo y ha empezado a ocurrir de todo. Del mercado de alimentación, lo veíamos hace poco en Estados Unidos, en un resumen mundial, normalmente es el que menos se afecta cuando hay una crisis. Quiere decir que decrece un 1 o sube un 1% más o menos el consumo, pero los mercados, según se van acercando a productos de ocio, productos duraderos, pues tienen un impacto. Los datos que vais a ver son básicamente consolidados, aunque tienes algunas reparaciones mensuales. Cuando digo consolidados es que el año todavía sigue siendo positivo. Hasta septiembre fue netamente positivo. Entonces estoy hablando de positivo bastante alto. Y luego, donde se ha abierto el cielo, como decía antes, es a partir de noviembre, diciembre, octubre. La subida de precios que empezó en el año 2008, sobre septiembre, estable, un 8% más o menos, de subida media de precios, que se reflejó en el índice de coste de vida, como todos sabéis. A partir de que llegamos a septiembre de este año, por la comparación empezó a ser ya precio alto con precio alto, lo que ha originado unas no subidas de precios, lo que afecta también a los crecimientos de los mercados. Todas esas variables, que pues estoy hablando, vamos a dar datos consolidados y no datos mensuales. Si alguno tiene interés en algún detalle, pues lo podemos explicar luego. No da una visión muy general o muy real de lo que está ocurriendo en la última parte del año. En la última parte del año hay realmente bajadas importantes en mercados como alcoholes, como perfumería, que son más abusados, o ya no digo electrodomésticos, que son otro tipo de. Entonces hay una dispersión entre las tendencias del último cuatrimestre y las tendencias de total año, que va a parecer que somos del gobierno y que no es que suben los mercados. Realmente, aunque suban la media, ahora nos lo explican mejor, baja a final de año. Y nada más que me decir antes de no gastar tiempo de trabajo. Gracias, José Luis. Buenos días a todos. Vamos a hacer efectivamente este repaso a lo que es el conjunto de los mercados controlados por Nielsen, que es lo que ha sucedido en el año 2008, y efectivamente intentaremos también profundizar en algún momento en el corto plazo. Para ello, vamos a abordar todos estos temas: tendencias de los mercados de gran consumo, de alimentación y droguería. Vamos a hablar también de cómo evolucionan los establecimientos, tanto en alimentación como en droguería. Hablaremos también de la marca de la distribución y el impacto que está teniendo ahora mismo la situación económica sobre el crecimiento de la marca de la distribución, y hablaremos de esos otros mercados: hostelería, electrodomésticos, todo lo asociado a ocio, entretenimiento y juguetes, que también, como os avanzaba José Luis, puede que en algunos, sobre todo en algunos casos, se resientan de la situación actual. Bien, si hablamos del conjunto de productos controlados por Nielsen, de alimentación y droguería, a nivel total de España, como veis, la facturación de todos esos productos en el año 2008 asciende a casi 67.000 millones de euros. Ello implica un crecimiento del 4,6% sobre el año anterior, sobre 2007. Este crecimiento lo podemos desglosar en tres grandes partidas. Una sería alimentación, tanto envasada como productos frescos, como podéis ver en el gráfico de la derecha,
Alimentación envasada supone casi la mitad, el 49% de esos casi 67.000 millones de euros. Es la partida de mayor crecimiento con un 6,6%, hablando en términos de valor. Hablamos de productos frescos, ese 36% que crece a un 3% respecto a 2007. Y el último bloque, droguería, perfumería, un 15%, que es el que menor crecimiento alcanza de estos tres grandes sectores de gran consumo. Si hacemos una descomposición, un desglose de estos crecimientos en valor, de estos tres sectores, a qué efecto tienen en cuanto a demanda y en cuanto a precio, tendríamos en la parte de arriba la variación de venta en valor que aparecía en el gráfico anterior. Pues si lo desglosamos en efecto volumen y en efecto precio, sí que podemos ver que el efecto volumen, generalizando, las cifras están próximas a cero, tanto para alimentación envasada como para alimentación fresca, rondando el cero, e incluso en el caso de droguería, perfumería, con una tendencia en consumo ligeramente negativa. Abajo tendríamos el desglose de precios. En el caso de la alimentación, lo ha comentado ya José Luis, desde final de 2007 comienza una subida de precios en muchos productos básicos originados por el encarecimiento de las materias primas. Eso afecta a nivel año hasta el punto de un 6% a nivel global. Ahora entraremos en un análisis periódico de los diversos trimestres de 2008, pero como veis, ese efecto de inflación no ha afectado tanto ni a los productos frescos ni a la droguería, perfumería, que se mantienen en cifras de en torno al 3%. Profundizamos, decimos, en lo que es la panorámica temporal. Hablaremos por trimestres. Primero desarrollamos la parte del libre servicio, es decir, si nos quedamos con esos 67.000 millones de euros, tomamos la venta en los hipermercados y supermercados y hablamos de lo que es la alimentación envasada y la droguería, perfumería, ¿vale?, de dos de los tres sectores que veíamos al principio, y hacemos esta evolución valor a nivel anual. Como veis, en los dos últimos años sí que se aprecia que el crecimiento de hipermercados y supermercados se sitúa en torno al 7,5%, 7,5% en 2007, 7,3% en 2008. Lo que pasa es que si explicamos la causa de ese crecimiento para 2007 y para 2008 es muy diferente. En 2007, ese 7,5%, solo 2,7 puntos se debían a efecto precio. En 2008, de esos 7,3 puntos, 6 se deben a efecto precio. Es decir, 2008 es un mercado en el que la demanda de productos envasados en hipermercados y supermercados, que son los canales más dinámicos, solo evoluciona un 1% frente al 5% del año 2007. Entonces aquí sí que vemos ya un efecto de desaceleración en el incremento de la demanda, hablando de productos básicos. ¿Marcas blancas o marcas? Entrarían marcas de la distribución y marcas de fabricación. ¿No habéis hecho una diferenciación? Luego hablamos de marcas de distribución más adelante. Entonces, decimos, si desglosamos este 7,3% del año 2008 por los diferentes trimestres, ya lo anticipaba antes José Luis, como veis, los tres primeros trimestres, donde el efecto precio imperaba mucho sobre esa cifra total, las cifras de crecimiento de hipermercado y supermercado están en torno al 8-9%, sin embargo, en el cuarto trimestre el crecimiento en valor del mercado de los hipermercados y supermercados se queda en ese 3,6%. El siguiente gráfico nos clarifica mucho qué es lo que ha sucedido entre esos tres primeros trimestres de 2008 y el último. Lo podemos ver, ¿no? Si analizamos la evolución en volumen y la evolución en precio, la evolución en volumen sí que se va desacelerando progresivamente. Comenzamos el año a un 2% y acabamos el año prácticamente a un 0%, y lo que está claro es que el factor precio, como veis, condiciona mucho también esa evolución en valor, es decir, está más condicionada por efecto precio que por efecto demanda, que hay también una desaceleración progresiva de la demanda desde ese 2 hasta ese 0%. Esto es haciendo esa panorámica de lo que son los canales más dinámicos, hipermercados y supermercados, dentro de lo que es los productos envasados de alimentación y droguería. Si nos centramos ya en ir revisando cada uno de los distintos sectores, alimentación envasada y droguería, perfumería, ya con la panorámica anual, vemos cómo evoluciona el número de tiendas en primer lugar. De las 51.000 tiendas que venden alimentación en España, tenemos censadas en Nielsen 16.000 supermercados e hipermercados, establecimientos de alimentación de más de 100 metros cuadrados en general, y tendríamos un grupo de tiendas tradicionales y autoservicios de alimentación, los ultramarinos, los colmados, incluso las tiendas étnicas están aquí consideradas, que ascenderían a más de 35.000 puntos de venta. Como veis, este último universo decrece, pero ligeramente, un 1%. Los supermercados e hipermercados siguen incrementando su número a ritmo, en este momento, de un 2%. Vamos a hacer
un foco en esos casi 26.000 establecimientos de supermercado e hipermercado. Si lo separamos por tramos de superficie, tendríamos el conjunto de los supermercados en menos de 1.000 metros cuadrados, 13.000 puntos de venta casi, 12.825, supermercados de más de 1.000 metros cuadrados, 2.700 puntos de venta, y los supermercados que ascenderían a más de 400 unidades. Como veis, los crecimientos en todos los casos son positivos, pero sí que son más intensos en lo que es el supermercado de más de 1.000 metros cuadrados. Un año más, un 7% más de tiendas respecto al año anterior. El hipermercado tendríamos un 3%, aproximadamente un hipermercado más cada mes, si hacemos una media anual, y el supermercado de menos de 1.000 metros cuadrados tendría un registro más estable con ese 1%. Si trasladamos este universo a qué porcentaje de las ventas realizan de productos de alimentación los diferentes canales, lo que tenemos es que el supermercado lidera esta cuota de mercado de alimentación envasada con un 71%, aumenta casi un punto de cuota respecto al año 2007, el hipermercado alcanzaría un 21%, cedería algo de cuota en favor del supermercado, al igual que el comercio, la tienda tradicional y el pequeño supermercado, que cedería esas 2 décimas de cuota. Lo que sí podemos ver es que el supermercado pasa de crecer un punto y medio de cuota de 2006 a 2007, y este año el incremento no es tan patente, sigue siendo importante, pero es de un punto frente al punto y medio de crecimiento que había en 2007 respecto a 2006. Si hacemos este recorrido de cuota de canales para las distintas familias de alimentación, podemos ver las fortalezas y debilidades de cada canal. Derivados lácteos, por ejemplo, sería la familia en la que el supermercado alcanzaría su mayor cuota, con ese 65,7%. El caso de las bebidas sería la familia donde tanto el hipermercado como la tienda tradicional alcanzan sus mayores cuotas, con un 23,5% y un 10%, al igual que las charcuterías, la familia en la que la tienda tradicional alcanza su mayor participación. Esto hablando de alimentación. Pasamos a droguería-perfumería, hacemos el mismo análisis, número de tiendas y evolución de los distintos sectores y de los distintos canales dentro del mercado. Y en droguería-perfumería, además de contabilizar todas las tiendas de alimentación que veíamos antes, hipermercado, supermercado y tienda tradicional, es decir, además de esas 51.000 tiendas, añadimos, para controlar este mercado, estos más de 14.000 especialistas de droguería-perfumería. De ellos, más de 5.000, 5.335 son de formato de libre servicio, perfumería, droguería, libre servicio. Las droguerías tradicionales y las perfumerías tradicionales serían 9.000 puntos de venta en la actualidad. Como veis, descienden respecto al año anterior, algo más de un 10%. La perfumería, droguería, libre servicio, al igual que el hipermercado y el supermercado, sería un canal dinámico en cuanto a apertura de nuevas tiendas cada año. Habíamos dicho que la droguería y perfumería crecía un 2% a nivel anual. Vamos a hacer un desglose por las distintas familias para ver las causas de crecimiento de ese 2%. Como veis, es generalizado que no hay grandes crecimientos por familia este año en droguería y perfumería. Tenemos la limpieza, el mantenimiento del hogar crece un 2%, la higiene también está situada en un 2,5%, y lo que es más reseñable este año es que la belleza, el mercado de la belleza, que era un dinamizador del mercado en años anteriores, este año se frena ese crecimiento, se queda prácticamente a cero en términos de valor. Y si hacemos el mismo ejercicio de desglosar efecto demanda y efecto precio, como veis, la belleza, que hemos marcado con un círculo en el gráfico, desciende en cuanto a consumo respecto al año anterior, cosa que sin embargo no sucede con la higiene, que tiene un comportamiento similar al que tienen las categorías de alimentación. Como veis, droguería y limpieza también registra un descenso en volumen, pero ahí hay cambios de formatos en los productos. Cada vez vamos a formatos más concentrados, cada vez vamos a formatos de pastillas o de dobles rollos en lo que son las celulosas, y eso es lo que hace que se consuman menos unidades, sin embargo a un precio mayor, como veis abajo, en este caso casi el 5%. Si repasamos cuál es la evolución de los diferentes canales dentro del mercado de droguería-perfumería, decimos, controlamos tanto las tiendas de alimentación como los especialistas de droguería y perfumería. Como veis, el supermercado también alcanzaría el 47% de las ventas en este mercado, también lideraría este mercado, pero el canal especialista en este caso recoge más del 30%. ¿Vale? Sí es cierto que ha cedido cuota respecto al año anterior, al igual que el hipermercado o al igual que la tienda tradicional de alimentación, porque el supermercado, al igual que también sucedía otros años, va ganando progresivamente cuota.
Esta ganancia de cuota se da tanto para los productos de mantenimiento del hogar, para la limpieza, como para la perfumería e higiene. En el caso del mantenimiento del hogar, de la droguería y limpieza, el liderazgo del supermercado es más patente, llega a obtener casi 2 tercios del mercado, ese 63%, y el hipermercado un 20%. Los especialistas y las tiendas tradicionales tendrían el otro 16%, tienen una cesión de cuota más discreta, porque realmente la ganancia de cuota del supermercado parece que va más en detrimento del hipermercado. Si hablamos en los productos de perfumería e higiene, la presencia del especialista se hace mucho más intensa en cuanto a términos de cuota de mercado. Decíamos que tenían un 31% de cuota, aquí llegan casi a un 45% del mercado. Y es cierto que también ceden cuota respecto al año anterior, y el supermercado es el canal que va recogiendo también cuota. Evidentemente, si el mercado de la belleza se queda estabilizado, que es una de las grandes fortalezas del especialista de droguería y perfumería, pues eso penaliza también ligeramente a su cuota este año respecto a la cuota que tenían en 2007. Hablamos ahora de lo que es la marca de la distribución, el efecto de las marcas de la distribución, tanto en los mercados de alimentación y droguería. Y lo que hemos recogido este año, considerando tanto los supermercados, las tiendas tradicionales y los especialistas, todos en conjunto, lo que observamos es que la cuota de la marca de la distribución asciende a algo más de 11.500 millones de euros y una participación de mercado de casi el 29%, el 28,8%. En el siguiente gráfico podemos ver que ese 28,8% supone una ganancia de casi 3 puntos de cuota respecto al año anterior. Es decir, de un 25,9 pasamos a un 28,8%. ¿Qué es lo que llamáis la marca? ¿Qué es lo que llamáis la marca de distribución? Sí, el conjunto de marcas que Carrefour, trabajan... Sí, nombres con... Efectivamente. Las marcas que trabajan en exclusiva cada cadena de distribución. Y no son compartidas por ninguna otra cadena, tanto en formato de marca de distribución como en primer precio. Decimos, esta aceleración en lo que es el crecimiento de las marcas de la distribución no solo comienza ya en 2008, sino que viene desde el último trimestre de 2007, desde que llega ese encarecimiento de las materias primas, esa subida de precios, primero en la leche, posteriormente en cereales, en el pan, en la pasta, posteriormente en las conservas. Eso desde ese momento ya aceleró el crecimiento de la marca de la distribución, que estaba en registros próximos al punto de ganancia, es decir, anterior a 2007 ya estábamos en un momento en el que la marca de distribución ganaba un punto anualmente, pero desde ese final de 2007 es cuando se acelera ese crecimiento en la cuota y se mantiene durante todo el año 2008. Como podéis ver, si hacemos un desglose dentro de los grandes sectores de droguería y perfumería y de alimentación, tendríamos la alimentación y la limpieza como los mercados en los que no solo la marca de distribución alcanza su mayor cuota, el 41 en droguería y el 35 en alimentación, sino de donde más ganancia registra respecto al año anterior, en torno a los 3 puntos en cada uno de los sectores. Sin embargo, en las bebidas o en la perfumería y higiene, donde todavía las marcas del fabricante tienen una mayor participación, no solo esa cuota es menor de la marca de la distribución, sino que la ganancia también se hace de una manera más, no tan rápida como en el caso de la alimentación y la limpieza, porque son 2 puntos de ganancia lo que se registra. Si cambiamos ahora de sectores, hemos visto la tendencia que hay dentro de lo que es el gran consumo en alimentación y droguería, y pasamos a ver otros sectores, vemos que la situación pues en algunos casos cambia en cuanto a lo que ha sido la tendencia de este año. Si hablamos de hostelería, primero por situar el universo de hostelería, pues evidentemente España, y a ninguno nos sorprende, es un país eminentemente hostelero. Por cultura, por clima, por turismo, pues tenemos una de las tasas de establecimientos de hostelería más altas de Europa, evidentemente, y ahora mismo pues hay un establecimiento de hostelería en España por cada 188 habitantes. Bien, es cierto que la población aumenta en los últimos años más que el número de establecimientos de hostelería, y por eso ese ratio va aumentando, pero aún así, con la situación económica actual y con lo que vamos a ver luego que está sucediendo en hostelería, en general los establecimientos hosteleros no están descendiendo en número, es decir, pasamos de 231.000 a 231.800 este año, es decir, pues un incremento ligero de un 1%, que sucede tanto en bares y cafeterías como en hoteles y restaurantes. Ambos crecen ligeramente en detrimento del consumo nocturno, discotecas y bares de copas o otros establecimientos de hostelería que tienen una ligera pérdida. Pero evidentemente el grupo más numeroso es
tanto el bar y cafetería, con 140.000 puntos de venta, como hoteles y restaurantes que ascienden casi a 59.000. Esto analizando lo que es el número de tiendas de hostelería. ¿Qué es lo que está sucediendo en el consumo ahora mismo en hostelería? Hemos hecho un gráfico comparativo, en la siguiente diapositiva, en el que nos vamos a centrar en el consumo de bebidas. Tanto lo que es el consumo de bebidas cuando el consumidor lo compra en las tiendas de alimentación, en el hiper, en el súper o en la tienda tradicional, y el consumo de hostelería cuando va a un establecimiento, a un bar, a una cafetería o a consumo nocturno. Lo que podemos ver es, hablando de litros de bebidas consumidos, es que actualmente hacemos el 70% prácticamente del consumo de bebidas en el hogar y el 30% fuera del hogar. Lo que sí es más reseñable es que mientras que en el consumo en el hogar aumenta ligeramente a un 1%, el consumo fuera del hogar en el conjunto de las bebidas desciende en un 3,5% en el último año. Y esto es generalizado para todos los tipos de bebidas, alcohólicas de baja graduación, que serían cervezas y vinos, o alcohólicas de alta graduación. Es decir, que aparte de por efectos legislativos y carné por puntos que afectaría a la baja y a la alta graduación, principalmente hay diferencia en el consumo en el hogar y en el consumo fuera del hogar. Pero también en las bebidas no alcohólicas, donde evidentemente esa legislación ya no entra, también se registra un descenso de consumo en los establecimientos de hostelería. Es decir, no podemos asegurar que se salga menos, pero sí que se consume menos en el conjunto de los establecimientos de hostelería, y evidentemente la situación económica puede ser una causa de ella actualmente. Hablamos de otro sector, que es otro de lo que se ha dicho habitualmente que es uno de los barómetros de la situación económica, que es el mercado de electrodomésticos. Y evidentemente aquí la situación sí que es de claro descenso respecto al año anterior. El conjunto de electrodomésticos controlados por Nielsen, 7.350 millones de euros, desciende un 15% en valor respecto al año anterior. Si hacemos este recorrido por las diferentes gamas de electrodomésticos, el descenso es generalizado, mayor en el caso de aire acondicionado, donde llega a ese menos 40%. El caso de menor descenso es el de pequeños aparatos electrodomésticos, con un menos 6%. Aunque los descensos sean generalizados, sí que sigue habiendo algunas excepciones de productos que se siguen consumiendo más respecto al año anterior, que se siguen comprando más. Por ejemplo, en el caso de la imagen y sonido, los formatos de televisión plana siguen aumentando en unidades respecto al año anterior. Han aumentado más de un 20% en 2008. Lo que pasa es que como tienen tanto abaratamiento relativo, al final es un mercado que está un menos 2% en valor. Es decir, evidentemente que se abaraten las televisiones hace que se puedan comprar más, pero el mercado sigue facturando prácticamente la misma cantidad que el año anterior. Dentro de los pequeños aparatos electrodomésticos es donde hay más excepciones a este decrecimiento, ¿no? Hay pues, cafeteras eléctricas monodosis que también aumentan a un 25% en consumo respecto al año anterior, o hay algunos otros pequeños aparatos como los cepillos eléctricos dentales o como los rizadores, que son productos que siguen siendo dinámicos en el mercado. En algunas categorías de cuidado personal, evidentemente son productos que no tienen un precio facial tan elevado como el que pueda tener una lavadora o un frigorífico, todavía siguen registrando crecimiento en el mercado. Para finalizar, como bloque de lo que es el estudio en el que recogemos el anuario, vamos a hablar de algunos mercados de ocio y entretenimiento, también de juguetes. Empezamos hablando de juguetes, y si nos centramos dentro de los juguetes en lo que es el juguete tradicional, es decir, en lo que no es juguete electrónico, en lo que no es consola o en lo que no es un videojuego, pues tendríamos que el mercado de juguetes ahora mismo a nivel 2008 crece un 1%, es un mercado de 750 millones de euros. Lo que sí podemos ver, luego haremos un gráfico resumen, es que es un mercado claramente estacional. Las ventas en lo que es noviembre, diciembre y la semana de Reyes representan casi el 70% del dato anual. Es decir, este dato está muy participado por lo que ha sucedido en la última campaña, ese más 1,1%, con lo cual el mercado de juguetes no sufre el descenso que sufrían los electrodomésticos en este caso. Y lo que ahora vamos a desarrollar es por las distintas gamas de juguetes, cuáles son las familias que crecerían más, aquellas que crecerían menos dentro de ese 1,1%. Tendríamos como primer bloque pues, los juguetes infantil, preescolar, peluches y los vehículos montadores, que es un 25%. Ahí lo que es destinado al público infantil y preescolar sería lo que más crecería, con un 8%. Tendríamos las muñecas, que representa pues, un 16% del mercado, que ahora mismo está en un momento de estabilidad en cuanto a ventas en valor. Figuras de acción y vehículos y pistas, dentro de cada una es un
11%, pues las evoluciones son muy diferentes. Figuras de acción tiene un gran crecimiento este año, en contraposición a las pistas y vehículos que registran un decrecimiento. Tendríamos otros grupos como juegos y construcciones u otros juguetes que representan un 22 y un 15%, juegos y construcciones en descenso respecto al año anterior, y los otros juguetes para el aire libre, juegos recreativos, etcétera, etcétera, estarían incluidos ahí, sí que registran también un crecimiento respecto a 2007. Es decir, aunque hay diferentes comportamientos por familia, el conjunto general muestra estabilidad con ese 1%. Si hablamos de consolas para videojuegos, que fue una de las grandes estrellas del año anterior, un mercado que en 2007 se duplicó en valor y registró un 60% más de venta en volumen, parece que, aunque hay un ligero decrecimiento, no deja de ser una consolidación a todo el gran crecimiento que hubo en 2007, es decir, un mercado que se abre a un público objetivo muchísimo más amplio. Parece que en 2008 casi consigue los mismos grandes resultados que tuvo en el 2007. Como podéis ver, dentro de los formatos que dividimos, estática y portátil, sí que hay un desplazamiento del mercado progresivo hacia lo que es la consola estática, 48% de las unidades, un 62% en valor. Podríamos decir algo parecido del mercado de los videojuegos, un mercado que también tuvo un gran crecimiento el año anterior, se vendieron un 30% más de unidades. Pues bueno, aún así este año no registra grandes decrecimientos en, sobre todo, el formato consola, que como podéis ver pues es el 92% de las ventas de todo el mercado de videojuegos. Decrecen un 5% en volumen, pero por el incremento de precio promedio gama al final es un mercado que acaba en positivo, facturan un 4% más, por lo que el conjunto de videojuegos al final es un 3% más, un 3,5% más que en 2007. Para finalizar esta parte de juguetes, podemos hacer una comparativa entre el juguete tradicional y el juguete electrónico. El juguete electrónico estaría representado por el videojuego y la consola, tendríamos ese 57%, el juguete tradicional el 43%, y ahí tendríais luego a la derecha, en la barra de la derecha, cuál es el efecto estacional de la campaña. Decíamos que los juguetes tienen una gran estacionalidad, el juguete tradicional, y adquieren mayor peso en campaña, llegan hasta el 53,5% respecto al videojuego y la consola, que tienen un comportamiento más repartido durante todo el año, con ese 46% en el verano. Para finalizar esta presentación, resumimos también el ranking de los títulos más vendidos, de los libros en el formato de novela adultos. Tendríamos este año también El niño con el pijama de rayas como el título más vendido, casi un 5% de todos los volúmenes sobre ese top 400 que creamos. Tendríamos dos títulos de Carlos Ruiz Zafón, El juego del ángel y La sombra del viento, también entre los títulos más vendidos, al igual que Un mundo sin fin o una nueva entrega de Harry Potter, que alcanza la cuarta posición. En definitiva, con solo estos 10 títulos se concentran el 20% de la venta de ejemplares que se registran sobre ese top de 400 referencias más vendidas, con lo cual la concentración es relativamente alta. En cuanto a la presentación, nada más. Como conclusiones, volvemos a decir que el año presenta estabilidad en cuanto al consumo en los productos de alimentación y droguería. El corto plazo sí que se observa, sobre todo a partir del cuarto trimestre, que sí que hay una desaceleración más intensa de la demanda, y parece que esa desaceleración está continuando ahora en el principio de 2009, es decir, que el cuarto trimestre muestra un nuevo punto de inflexión hacia lo que probablemente pueda ser este año en cuanto al comportamiento de los precios. Otros sectores sí se ven más afectados, el caso de los electrodomésticos, en menor medida el mercado de hostelería, y quizá también presenta relativa estabilidad en su conjunto todo lo que es el mercado de ocio después de la tremenda explosión que hubo el año anterior. Nada más por mi parte. Si tienen preguntas, con mucho gusto atendemos. Y la mayor presencia de superficie comercial es el principal factor, ¿no? Decíamos, dentro de los supermercados hay un formato que es el supermercado grande, que sigue abriendo metros cuadrados, con lo cual pues el consumidor tiene más probabilidad de tener un supermercado de ese tipo cerca de su domicilio y poder hacer la compra en él. Vamos, me gustaría que nos explicaras el comportamiento del formato de descuento, que me entiendo que se engloba dentro del supermercado. Correcto. Pero si nos podías detallar cómo ha evolucionado el descuento frente al supermercado, no sé si todo lo que se pueda confeccionar. En cuanto a número de establecimientos, básicamente sí que tiene mayor estabilidad.
el conjunto del supermercado grande este año. Es decir, y bueno, pues sí que hay más de 3.500 puntos de venta de descuento en España, que ahora está representado por 3 enseñas básicamente, que son Día, que son Lidl y que son Aldi, y sí que presentan relativa estabilidad en cuanto a número en el año 2008. Me refería a qué tipo de las ventas en descuento. Vale, pues tendríamos que ver cuál es qué es lo que sale, pero vamos, decimos que al final el crecimiento de ventas está muy ligado al crecimiento en superficie, ¿no? Pero vamos, no hay un caso diferencial con el resto de supermercados. O sea, crece por la apertura de establecimientos, no tiene una subida de mercado superior al que tiene la media de los supermercados. O sea, se venía hablando, precisamente con esto que está ganando cuota. Los descuentos, si nos referimos a las 3 cadenas que te han nominado, están en tendencia de mercado. O sea, no hay una ganancia de cuota. El pasado ha podido estar relacionado con las aperturas, con el aumento de aperturas y las Sí, yo había preguntado antes por las marcas blancas, que tiene muy preocupado a las marcas de siempre. Me dijiste que ibais a entrar en ese detalle, pero ya ha acabado la presentación y yo no he visto nada. Sí, entonces, bueno, si me dices que vas a entrar en el detalle y luego no veo nada, me deja sorprendido, ¿no? Aquí, ahora podemos... Teníamos este gráfico. Porque has entrado en todos los detalles de... Es decir, decíamos que en aquellas familias en las que la marca propia estaba ya consolidada desde 2007, en la alimentación y en limpieza, esa consolidación es más intensa este año, hay 3 puntos de ganancia. En aquellos productos o en aquellas familias donde hay categorías con valor de marca mayor, como puedan ser las bebidas o como pueda ser la perfumería, no solo la cuota es más baja, sino que la ganancia no es tan grande. Es decir, cuando pensamos en un refresco de cola, evidentemente todos asociamos inmediatamente una marca, ¿no? Entonces eso hace que la marca de la distribución tenga un recorrido más limitado cuando hablamos de whisky o cuando hablamos de una colonia o cuando hablamos de categorías en las que está más presente la marca. Evidentemente la marca de la distribución no solo tiene menos recorrido, sino que además... Pero ¿dónde veo yo en estos gráficos la comparación entre la gente que compra, es decir, cuántas marcas blancas se venden, por ejemplo, lo que dices tú, bebidas, y cuántas marcas, es decir, sí, porque ahí es 2007-2008. Yo no hablo de 2007-2008, hablo en 2008 de la diferenciación entre el consumidor que compra o no. Es que ahí no lo estoy viendo. Si esto es aquí en bebidas, de cada 100 euros, 13,6 serían de marcas blancas. Vale, en el y no 2007 y en el 2008 15,1. Claro, ¿y dónde está la comparación? Marcas blancas frente a Claro, el resto. llega al 100, Ya tengo el que... resto son marcas del fabricante. El 100% sería el mercado total, luego lo que falta hasta el 100 son las marcas del fabricante. Por eso es lo que te explicaba José Ramón. Vale. Se ven los diferentes sectores Que hay un cómo aumento, ¿no? tienen un Aumento. diferente peso en función del valor de la marca. Vale, gracias. Había por aquí una pregunta desde hace tiempo que me la he ido saltando. Precisamente sobre las marcas de distribución, entiendo que han ganado 3 puntos, ¿no? De cuota. 3 puntos de cuota, efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. Como ha comentado, el mercado de los electrodomésticos está un poco mal parado. Me gustaría saber algunos aparatos de material informático como ordenadores o teléfonos móviles cómo se han desembolsado los años. Sí, bueno, tenemos, en el gráfico aparecía la telefonía móvil, mantiene una tendencia similar a la del resto de... Sí, el micrófono, perdón. Bien, telefonía móvil, como vemos en el gráfico, representa una disminución en la misma línea que el total conjunto de electrodomésticos. Decíamos un menos 15, en el caso de las altas de telefonía móvil llegan hasta ese menos 18,5% también, que representa un 14% de los 7.000 millones que veíamos que facturaban los electrodomésticos. ¿Y respecto a ordenadores? Tenemos recogido únicamente telefonía en el estudio, telefonía móvil. No sé si se puede Podemos sacar, buscar sí. información Vale, de todas lo formas. apuntamos y está aquí puesto, no lo tenemos a mano, pero ya buscamos luego. Si queréis saber si tenéis desglosado el comportamiento de hoteles y restaurantes, porque eso había crecido un 1%. Sí, te puedo decir más o menos de memoria el número de uno y de otro. Aproximadamente de esos 58.400, 8.500 son hoteles y los otros 50.000 serían restaurantes. ¿Ha crecido media un 1%, El- pero que ha crecido más restaurantes o hoteles? Lo tendríamos que ver, cuál es lo que haya crecido más, ¿vale? De esa cifra, sí, nos lo podéis pedir y lo podemos desglosar. Sí, entre las conclusiones habéis comentado que se notaba ya
a partir del cuarto trimestre una cierta desaceleración y lo que llevamos de año. Las rebajas entonces han influido un poco en que se aumente un poco más la demanda, ¿no? Bueno, hablando de gran consumo, donde el factor rebajas prácticamente toca muy de soslayo, solamente afecta a la droguería, perfumería, básicamente, ¿no? Sobre todo a los productos de belleza, parece que, bueno, pues que la situación sí que presenta esa estabilidad o ese ligero descenso en el consumo. Lo que pasa es que, más que la rebaja, la situación de droguería, perfumería es ya continua en esa estabilidad o en esa pequeña disminución desde principios de 2008. Lo que te comentaba al principio, el precio está subiendo desde septiembre de 2007 hasta septiembre de 2008 el 8% en alimentación. A partir de octubre, noviembre y diciembre ya no ha subido, prácticamente un 2 o un 3%. O sea que lo vemos en el índice de precios del Instituto Nacional de Estadística. Los dos factores más importantes para que se reduzca la energía por el descenso del petróleo y la alimentación. Y aquí se refleja igual. Hombre, lo que sí que tenemos es que el valor de enero, ya de enero, del que tenemos a nivel total en valor es un 6,9 y los precios están muy abajo, por lo tanto el consumo ha ido un poquito más alto. Vamos a tener un enero con un consumo un poquito más alto. Vamos, no hemos tenido subida de precios prácticamente en el último tiempo. ¿Qué podéis decirnos de la incidencia de las tiendas todo a 100? Es decir, el consumidor, crisis, todo a 100 o tiendas sociales, como las llaman en Alemania, ¿no? Supermercados sociales. ¿Qué podéis decirnos ahí un poquito de ese movimiento que también está viendo en el mercado, esta tendencia? Porque eso es algo que está pasando ahí fuera. Y debería estar reflejado aquí en estas... Sí, bueno, en España. No, todo a un euro, como lo llaman ahora, ¿no? Los grandes supermercados sociales, como lo dicen. Todo a 100, un euro. Es que pues eso es una tendencia tremenda en estos tiempos de crisis, ¿no? Bueno, está ahí. Entiendo que ha tenido bastante incidencia progresiva a una lo parte. largo de los años. Lo único es que no son unos establecimientos típicos de gran consumo. Entonces, así como los establecimientos que no son, bueno, los chinos, pero de alimentación sí que están incluidos dentro de nuestro mercado, lo consideramos una tienda tradicional, tendrá un comportamiento un poco distinto, pero realmente no deja de ser una tienda tradicional. Lo que es los chinos chinos mucho homenaje, tienen algo de limpieza o belleza. Tienen un poco de todo lo que tenéis ahí. Tienen un poco de todo eso. No lo tenéis, no lo contempláis. No existen para Nielsen no existen esas tiendas que están influyendo. Pregunto, ¿para Nielsen no existen o qué? Las que son de bazar no. Ya, pero Son las de bazar, no. Todo a 100, todo a un euro. Ya. No lo entiendo porque es una realidad, pero bueno, no lo entiendo. Si vivís en... Sí, no, bueno, tampoco ha habido una demanda. Oye, pero vamos, si miras el mercado español, estamos hablando de unas participaciones de las marcas propias altísimas, de las más altas de Europa. Sí, que el español no compra en esto. Tenemos un abanico de ofertas que podemos encontrar prácticamente todos los grandes supermercados con un porcentaje de marca propia muy alto. Sí, no. Es una oferta de precio bajo bastante comparativa al mejor mercado de oferta, el caso alemán. Alemania está si hablamos Aldi, Estados Unidos, Alemania hay cadenas enteras. O Lidl en Alemania, más del 50% son marcas, en Lidl y en Aldi en Alemania, no como aquí. Sí. O sea, que no es que seamos nosotros en una oferta de precio barato menos agresivos que ocurre en otros países. Sí, había una pregunta en Alemania. ¿Tenéis datos sobre el comportamiento de los consumidores en otros países con respecto a España? ¿O la evolución de los consumidores? Te diré que el otro día se vio un análisis mundial de todas las crisis que ha habido a lo largo de los últimos 50 años, básicamente 4 crisis. El mercado de la alimentación ha sido estable, nunca ha bajado. En algún país ha bajado el 1%. El efecto es global, es el mismo. La alimentación ocurre en productos más prescindibles, como es los electrodomésticos, la limpieza, la higiene, etcétera. Los efectos van creciendo. O sea, de la alimentación, que es el que menos se afecta, va subiendo hasta que llega a los coches, que es el que más afecta. Evidentemente, estos productos se pueden posponer la compra, se pueden reparar y en vez de durar 6 años, pues duran 10. Sí, de todos modos, por ejemplo, dentro del libre servicio, Alemania
tiene un descenso de algo más de un 2% de lo que es el consumo en volumen. La evolución de los precios en Alemania, nosotros tenemos un estudio que es el World Report. Sí, es este, pero esto es en volumen, Lola. Es decir, fue un crecimiento y la demanda cayó. Es decir, efectivamente, como dice María José, hay países como Alemania, no solamente Alemania, Francia y tal, que las tasas son negativas. Digamos que España, si miramos la lista de los países europeos y tomamos lo que ha ocurrido en los países europeos en volumen, ¿vale? Luego ya evidentemente habría que analizar aparte los precios, digamos que estamos en la media, siendo casi estables, ¿no? Que se podría hablar de estabilidad, y el caso de Alemania pues sí es un descenso de un 2 y pico en volumen. El consumo. Contar que España es de los pocos países en Europa que ha crecido en Crecimiento de población. O sea que tenemos un 1,5 o un 2% de población más cada año. A ver, yo creo que estabas... Yo quería ver si nos podías desglosar por trimestres ese crecimiento que ha habido en gasto de consumo básico de los españoles. Y por trimestres. Teníamos y un gráfico. Y evolución en porcentaje por trimestres. Y luego, de la serie histórica, ¿cuánto representa? Porque el año pasado fue, me parece que el crecimiento más bajo, ¿no? Desde la entrada del euro. Habría un par el anterior también. El anterior. Ese de todos modos es en valor, ¿eh? Que es El crecimiento de los hipermercados y supermercados en términos de valor en los últimos años. en euros. No, yo quiero el global, o sea, El equivalente al 4,6. al 4,6, Sí. ¿cuánto se ha producido 4,6. por trimestres? Vale, si quieres, vale, de acuerdo. Yo Por creo saber, que lo podemos sacar porque esto es solo Ha libre habido una servicio. desaceleración en el último trimestre, quiero saber qué ha pasado. Si en el último Vale. trimestre ha habido un menos 1%... Vale, de todos modos, aunque lo hagamos para el total, La foto no va a ser muy diferente. no va a ser muy distinta, Eso ¿eh? es. Pero va a bajar. Explica, si quieres explicar. O sea, realmente lo que sucedería, estamos partiendo aquí de una situación de un 7,3, con lo cual, a otra escala, más abajo, iría sucediendo lo mismo en los trimestres, incluso la evolución en volumen también bien iría bajando de registro en los trimestres. Es decir, estaríamos hablando de ligeramente negativa en el último trimestre y de no tan positiva en el primer trimestre como en el 2. Es decir, sería el mismo tipo de dibujo, pero con la escala un poco más baja. ¿Esa no la tenemos? No la hemos incluido aquí. Nos la pueden... Vale, de acuerdo. Venga, lo apuntas y enviamos este... Claro, me extrañaba, digo, si Claro, está... no, claro, es que no estaba incluida. Un segundito, que yo creo que estabas levantando la mano antes, ahora vamos, ¿vale? Sí. Sí, vamos a ver. Hemos hablado o han hablado de un crecimiento de la marca blanca aproximadamente una media de 3%. Ganancia de cuota. Ganancia de 3 puntos de cuota. 3 puntos de ganancia de cuota. ¿Podrían darme este mismo dato, pero comparado con otros países? Es decir, en Reino Unido, ¿cómo ha crecido? Sí, lo tenemos, no, vamos, que no voy a... pero lo podemos obtener. Vale, la evolución de la marca. Y a ver, Sí. ¿puedes seguir un poco los perdonadme, es que los que estáis así delante no veis Si atrás? hacemos caso a los distintos indicadores que dicen que los 800.000 familias que hay en España que no tienen acceso a ningún sueldo, bueno, primero que existen, que siguen creciendo, ¿cómo incide, lo habéis notado, o si se puede medir, cómo incide eso en las compras? Porque no deja de ser el 5% de toda la población activa que deja de comprar y debería de notarse algo más. ¿O es que este último trimestre le faltan datos? No. Ahí hay algo raro. El tema es, al final cuando hablamos de productos de alimentación, lo que comentaba antes José Luis, pues hay que comer al final en casa, ¿no? Evidentemente lo que haré será optimizar mi gasto y derivar mi gasto para que sea lo menor posible. Y ajustar mi carro de la compra para que la cantidad no supere lo que yo necesito para comer. En otros sectores evidentemente es donde se puede trasladar eso, en la medida en que hay un menor poder adquisitivo para necesidades no tan básicas, pues otros sectores como el de electrodomésticos o demás, pues al final lo que la gente hace es aplazar para cuando la situación familiar pueda ser mejor y pueda enfrentarme a ese gasto, ¿no? Pero realmente lo que hago es aplazar, no gasto solo en lo imprescindible y lo menos prescindible lo dejo para un momento posterior. A ver, vamos. Me gustaría saber cuánto aumenta el gasto en marca blanca. La facturación, Porque, sí, nos dan el dato de 11.000 millones, ¿cuánto un fue? 11% respecto al año Un 11%. anterior. Sí,
perdona, ¿querías Sí. preguntar algo? Sobre hostelería, habéis hablado de número de establecimientos y consumos en casa y en los establecimientos, si tiene alcohol, si alcohol bajo, alcohol alto, sin alcohol. ¿Hay un dato global sobre el sector que diga cómo ha funcionado a lo largo del año? Es decir, tenéis un 3,8, ha bajado el sector hostelero. Bueno, aplicado al caso de las bebidas sería ese menos 3,4% en términos de consumo. Es decir, Vamos a ver. litros consumidos de bebidas en la hostelería. Habría bajado un 3,5%. ¿Te refieres a lo que es el sector total de hostelería, incluyendo también alimentación? ¿Eso es lo que estabas preguntando? ¿O cuál es lo que es? ¿O esto responde a tu pregunta? No, el sector de hostelería con sus hoteles y restaurantes, discotecas, todo eso. Es decir, si ha crecido, ha decrecido en... Es lo que te está enseñando aquí José Ramón, es ese 3,4% para el sector de bebidas, ¿de acuerdo? Claro, pero no incluye restaurantes, alimentación y ese tipo de cosas. Es decir, cuando los restaurantes te han de comer, no solamente beber. Efectivamente, Sí, vale. solo bebida, claro. De acuerdo, por Parcial. eso preguntaba si Claro, quería me todo. estás preguntando por el sector de alimentación, ¿vale? Quería todo. Y sí que lo estamos controlando, lo que pasa es que, bueno, lo estamos controlando para el Ministerio, que sé que periódicamente también ha empezado ya a dar datos y a publicar datos de todo lo que es el sector o todo lo que es el consumo fuera del hogar. ¿Vale? Nosotros no podemos dar si es esto de bebidas, que lo llevamos controlando históricamente desde hace 30 años, y de lo otro sí que vais a recibir información, pero aunque lo hagamos nosotros, No podéis en la darlo. misma base, No sí podéis lo da darlo. el Ministerio, evidentemente. Por eso, ya que estamos aquí reunidos, para no tener que ir al ministerio mañana todos, no podemos darlo aquí, pregunto. No podemos, No se puede. Sería un detalle para el compañero. El Ministerio, por primera vez, lo hemos empezado a controlar. Daros cuenta que controlábamos las lechugas, los tomates, porque venden hamburguesas, pero nosotros controlamos lechuga, tomate, pan, o sea, que es bastante complejo. Y se empezó a hacer exactamente hace un año y medio, un año y un mes. O sea, solo tiene datos de Un trimestre comparable. Entonces, me imagino que el Ministerio cada trimestre ha comunicado algo ya, los periódicos Sí. lo habéis visto. Va a sacar ahora el segundo trimestre, es decir, va a sacar el consolidado de la segunda parte del año 2008 ya, comparándola con la segunda parte del año 2007. Yo entiendo que os gustaría tenerlo aquí, pero tenéis que entender que legalmente no podemos. O sea, no es una cuestión de querer o no querer. ¿Pero quién nos ata las manos? ¿El ministerio? ¿Quién nos ata las manos? ¿El ministerio? ¿Quién? Esto es un contrato y lógicamente Por eso, son las relaciones entre Es empresas. decir, el que paga es el que tiene los datos y los que no venimos aquí, los que no hemos pagado, no tenemos derecho a los datos. Es tuyo el dato y también mío, o sea que yo puedo usar aquí el dato. Lo único, Entonces, el que lo publica él es él. O sea, él es el que lo da. En cuanto lo dé, nosotros lo incluimos. ¿Entiendes? O sea, lo que pasa es que no lo tiene todavía. Solo tiene un mes o un trimestre de comparativo y no se atreve a dar los datos con solo un trimestre porque se meten con los sectores de vinos, con todo. puede haber problemas sociales, ¿no? Luego puede haber algún... Muy bien. Lo controla él y así es el acuerdo. Y además estoy segura de que no os va a importar nada tampoco acudir a... Lo que sí que vais a notar... Si lo digo por el compañero, a mí me da igual. Lo hacía por ti, ¿eh? Te has quedado a las velas. La alimentación y hostelería parece que han perdido unos 2.000 comercios tradicionales. No sé si esto es más o menos que el año anterior, si están viéndose más afectados por la crisis y qué previsiones tenéis más o menos en este aspecto para este año. Vale. Toda la restricción crediticia y todo esto está moviendo especialmente. En el caso de la droguería y perfumería tradicional, la tendencia es similar a la de años anteriores, el descenso es en la misma línea. En el caso de las tiendas tradicionales de alimentación y pequeños supermercados, el descenso no es tan acusado. Es decir, prácticamente hay casi estabilidad ya este año en las tiendas tradicionales. Lo que os comentábamos antes, pensad que ahí también están incluidas las tiendas étnicas. Un establecimiento de chinos o de personas de otros países que vendan alimentación y que estén abriendo se incluye dentro de ese universo que decíamos antes. Descendían un 1%, habíamos dicho al principio de la presentación, cuando otros años el descenso era de un 3, un 5%. Sí, en esos gráficos podríamos decir que se consume o fomentamos una crisis menos alcohol. Desde luego, en el hogar de baja graduación fuera y dentro del hogar se consume prácticamente lo mismo. En el conjunto un poquitín menos, porque pesa más la hostelería y en la hostelería el descenso es un poco más acusado. De alta graduación, evidentemente menos. Tanto fuera del hogar, sobre todo,
como dentro del hogar también tiene un pequeño descenso. Esta tendencia ya lleva así 2 años, no es nueva, es progresiva. Lo que pasa es que ahora la hostelería y la alta graduación tienen 2 efectos. Yo creo que no es por la crisis, probablemente es por toda la ley y la limitación que hay, pero es que además la crisis afecta a todo el sector de hostelería, lógicamente. La comida fuera del hogar, que hay que apretarse el cinturón dentro y fuera, donde este 3% aquí lo demuestra, lo está demostrando claramente. ¿Electrodomésticos tenéis desglosado qué es lo que más cae? ¿Qué tipo de electrodomésticos? Vale, dentro del gráfico sí se ve que lo que más desciende es el aire acondicionado en el año 2008. El aire acondicionado está muy sujeto, además de a la coyuntura económica, a la climatología que tenga el verano en cuestión del año, ¿no? Si el año es especialmente caluroso, puede tener un mejor comportamiento. Si el año no es muy caluroso, el comportamiento puede ser no tan bueno, ¿no? Pero evidentemente también el aire acondicionado es un producto de un precio unitario elevado, que evidentemente pues el aplazamiento es una posibilidad mayor cuando hablamos de 1.000 euros por comprar un aparato de aire acondicionado que cuando hablamos de 50 o 100 euros en un pequeño aparato, que era lo que decíamos antes, que era donde había más productos que crecían ahora mismo, ¿no? Un cepillo eléctrico dental o un rizador, que son productos que se pueden utilizar como regalo, que tienen un precio más reducido, no están tan sometidos al aplazamiento como el aire acondicionado o lo que decíamos, algunos artículos de gama blanca como un frigorífico o una lavadora que llevan un desembolso mayor. Efectivamente. Antes te había preguntado cuál era la serie histórica, cuál era el comportamiento, ¿vale? Y luego, ¿cuál es la evolución en valor? Hemos visto que la evolución en precio crece un 4,6, o sea, la evolución... En valor crece un 4,6. En valor crece un 4,6, pero en volumen una décima. Solo crece 4,5 puntos son debidos al precio. En la gran tarta, incluyendo frescos, envasado y droguería, ¿Y de la serie histórica? En la Dice serie 4,6% porque siempre se ha crecido por encima del 6, o los sí, últimos el años año se ha pasado crecido fue por un encima del 6 del 5,5 año. y del 2006 hacia atrás era en torno al 6% siempre lo que había. El año pasado fue un 5,5 y este año baja ese 4,6. ¿Y desde que se hace el estudio? ¿Retrotraerse a qué año? ¿Ese crecimiento retrotraerse a los crecimientos de qué años? A los años inmediatamente Vale, anteriores. ¿desde hace cuánto No crece a ese ritmo? Claro, porque existe un dato exacto. Pues desde luego en los 6 últimos años, 6-7 últimos años... Desde antes de la entrada del euro. Desde antes de la entrada del euro. Sí. Pero pensad que en esa circunstancia, a finales de los 90 no había tampoco el crecimiento de población que ha habido en toda la serie de los años 2000 y en el último año que sigue habiendo oficialmente un incremento de población. Sí, vamos a ver, uno de los También motivos está condicionando ese dato. Es que uno de los motivos del crecimiento ha sido también el crecimiento de población, que ha influido mucho, pero en cualquier caso, al final, el consumo y lo que consumen los españoles, aunque seamos más, hay en los 7 últimos años ha sido el menor de los crecimientos. Y probablemente, no recuerdo yo cuánto fue la entrada del euro, pero probablemente antes de la entrada del euro. Sí, quería saber si tenéis datos sobre el incremento del precio de la marca de distribuidor en relación con la marca de fabricante. Si existen datos, no hay prácticamente diferencia, no es relevante. Al final, en el total anual, aunque hayan podido ir siguiendo en meses distintos, en el total anual el comportamiento ha sido bastante similar. ¿Tiene un crecimiento parecido? Muy parecido, no hay nada relevante en ese sentido. Sí, en perfumería el diferencial entre la marca de distribución y las marcas nos lo habéis dado en general. ¿Tenemos capacidad o el estudio recoge las diferencias que hay entre la gama media de las marcas y las gamas altas, es decir, las más caras dentro de las que se venden en perfumería? Es decir, que si el lujo o las marcas consideradas de gama alta dentro de las de marcas, no dentro de las marcas de distribución, tienen caídas más espectaculares, menos... En los últimos meses sí que tienen un crecimiento menor que el del total mercado de belleza. Es decir, el lujo, dentro de que los datos no son muy diferentes entre las marcas de selectivo y las marcas de gran consumo, sí que lleva una tendencia algo peor en conjunto que el gran consumo. ¿Qué porcentaje más o menos podría haber caído en el último trimestre? El dato de selectivo tendríamos que calcular.
pero probablemente esté ligeramente negativo. Pero lo miramos luego, bueno, las preguntas, hay cosas de información que os faltaba por tener, veo que ahora ha sido Elena, si nos importa luego le mandáis un mail con las cosas adicionales que habéis pedido, ¿vale? Para que no se nos escape nada de lo que sí que tenemos accesible. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una precisión. Antes habías comentado que la marca de distribución ha crecido un 11% respecto a Ha facturado un 11% más que el año. ¿Y la del fabricante? ¿La del fabricante? Y la del fabricante. Conozco ese dato, lo he trabajado cuando he estado mirándolo, te lo tendría que decir también. Menos, evidentemente menos que la media que estamos diciendo. Menos de... Sí, positivo. Menos del 4,6. Menos del 4,6, ¿te refieres? O menos de O del 6 de alimentación. Menos del 7,3%, que es como sobre el que valoramos el crecimiento del 11%. Claro. Está en positivo, pero en cifras más moderadas. ¿Alguna otra?